El tenedor cayó al suelo cuando mi nuera gritó a mi esposo. No fue un accidente. Había esperado este momento durante meses de humillaciones silenciosas. En menos de 24 horas, o mi familia se destruiría para siempre, o la verdad que había estado escondiendo saldría a la luz. La mesa de Nochebuena brillaba con velas rojas, 20 personas reunidas, risas forzadas, el olor a pavo y secretos podridos. Mi esposo Fernando, de 74 años, se inclinó hacia adelante con su audífono mal ajustado. ¿Qué dijiste, mija?, preguntó a Sandra, mi nuera. Sandra dejó el cuchillo sobre el plato. Sus ojos se endurecieron como cristal quebrado. Dije que no entiendes nada, viejo sordo. Nunca entendiste nada. El silencio cortó la mesa como una cuchilla. Mi hijo Roberto bajó la vista. Los nietos dejaron de comer. Sandra, murmuré. ¿Qué, mamá Rosa? ¿También vas a defenderlo? Su voz subió una octava. 30 minutos explicándole el negocio de Roberto y él pregunta lo mismo cada 5 minutos. Fernando se tocó el audífono, confundido. Sus manos temblaron ligeramente. Perdón, no escuché bien. ¿Por qué no quieres escuchar? Sandra se levantó bruscamente. Finges que tu sordera es peor para llamar la atención. Todos aquí lo sabemos. Mi sangre se congeló. Roberto seguía callado, cortando su carne como si nada pasara. Basta, dije con voz firme. No, Rosa, ya basta de fingir que todo está bien. Sandra caminó detrás de la silla de Fernando. Tu esposo es una carga. Roberto trabaja doble para mantenerlo. Los audífonos caros, los medicamentos, las consultas médicas. Sandra, siéntate. La voz me salió más fuerte de lo esperado. ¿Para qué? ¿Para seguir fingiendo que este viejo no está arruinando nuestras vidas? Fernando se levantó despacio, su silla raspando contra el piso de madera. «¿Me voy a dormir?», susurró. «Perdonen si los molesté». Sandra sonrió. Una sonrisa pequeña, victoriosa, que solo yo vi. Ese fue el momento en que decidí usar lo que había descubierto 3 semanas antes. «Fernando, no te vayas». Mi voz cortó el aire como un látigo. «Tengo algo que decir». Roberto levantó la vista por primera vez en toda la cena. «Mamá, no es necesario». «Sí es necesario». Saqué mi teléfono y busqué en la galería. Especialmente después de lo que encontré en la cuenta bancaria de Sandra. El color desapareció del rostro de mi nuera. El tenedor resbaló de sus dedos. «No sé de qué hablas». «Claro que sabes». Le mostré la pantalla del teléfono. $43.000 en una cuenta secreta. Dinero que sacaste de la herencia que Roberto recibió cuando murió su tía Carmen. El silencio era tan espeso que podía cortarse con tijeras. Roberto se levantó lentamente. «¿Qué cuenta secreta?» Sandra retrocedió un paso. Sus ojos buscaron la puerta. Es mi dinero de emergencia. Por si algo pasa». ¿Emergencia? Me levanté, aún sosteniendo el teléfono. «¿O dinero para el departamento que compraste con tu amante?» Las palabras cayeron como bombas sobre la mesa navideña. Fernando se giró hacia mí, con los ojos muy abiertos. Roberto se quedó paralizado, su cara cambiando de confusión a shock. «Mamá Rosa, no sé qué te dijeron, pero...» «No me dijeron nada, Sandra. Lo vi con mis propios ojos». Busqué otra foto en el teléfono. «Aquí está la escritura del departamento en la zona norte, a tu nombre, comprado hace 8 meses». La mentira se desmoronó en tiempo real. Sandra abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Y aquí», continué, deslizando hacia otra imagen, «está la factura del hotel donde pasaste el fin de semana con Alejandro Méndez el mes pasado». Roberto se tambaleó como si lo hubieran golpeado. «¿Alejandro? ¿Mi socio Alejandro?»
Sandra corrió hacia la puerta. Yo ya estaba preparada para eso. Los cerrajeros cambiaron la cerradura esta mañana, dije tranquilamente. Las llaves están en mi poder. Se giró hacia mí con una furia que nunca había visto antes. Eres una bruja vieja entrometida. Soy una abuela que protege a su familia. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Y esto es solo el comienzo, Sandra. Apenas la punta del iceberg. Fernando se acercó a Roberto y puso una mano temblorosa en su hombro. Roberto miró a su esposa como si la viera por primera vez. ¿Es verdad? Su voz era apenas un susurro. ¿Todo esto es verdad? Sandra se rió, pero era una risa quebrada, desesperada. Roberto, ella está inventando todo. Tu madre me odia desde que nos casamos. Entonces explícame esto. Saqué el sobre Manila de debajo de mi servilleta. El investigador privado que contraté hace 3 meses me entregó esto ayer. El sobre cayó sobre la mesa, pesado como una piedra. Un investigador privado, repitió Roberto. Patricio Herrera, ex policía. Le pagué con el dinero que ahorré vendiendo las joyas de tu abuela. Mis manos no temblaban. Extraño, considerando que mi mundo se estaba desmoronando. 30 años de matrimonio, Roberto. 30 años de ver cómo esta mujer te manipulaba, te aislaba de nosotros, te convertía en su títere. Sandra se abalanzó hacia el sobre. Yo fui más rápida y lo agarré. ¿Qué más hay ahí? Preguntó Roberto con voz ronca. Fotografías, comprobantes bancarios, un reporte médico muy interesante sobre un procedimiento que Sandra se hizo en abril. Miré directamente a los ojos de mi nuera. Un procedimiento que termina en embarazos. El mundo se detuvo. Roberto se desplomó en su silla. Fernando cerró los ojos y movió los labios en una oración silenciosa. Sandra entendió que había perdido. «Te voy a destruir», me susurró. «A ti y a tu esposo. Van a terminar en un geriátrico muriéndose solos». «No, Sandra». Abrí el sobre y saqué la primera hoja. «Tú vas a empacar tus cosas esta noche y te vas a ir de esta casa. Porque si no lo haces...» Pausé, dejando que el silencio hiciera su trabajo. «¿Qué?», me desafió. Sonreí por primera vez en toda la noche. «Si no te vas esta noche, mañana Roberto va a saber quién es realmente el padre de la criatura que abortaste». Sandra se desplomó contra la pared como si la hubieran golpeado. Roberto levantó la vista del sobre con ojos vidriosos. ¿El padre de qué? Su voz sonaba extraña, distorsionada. «Siéntate, hijo». Puse mi mano en su hombro tembloroso. «Lo que vas a escuchar va a doler». Sandra recuperó la compostura con la velocidad de una serpiente. «Rosa, no tienes idea de lo que estás haciendo. Esos papeles son falsos. Cualquiera puede inventar». ¿Falsos? Saqué mi teléfono otra vez. «También es falsa esta grabación». Toqué reproducir. La voz de Sandra llenó el comedor. «No puedo seguir mintiendo, Ale. Roberto cree que perdimos el bebé por estrés, pero tú y yo sabemos que era tuyo». La voz de Alejandro Méndez respondió. «¿Estás segura que no sospecha nada?» «Roberto es un idiota. Cree todo lo que le digo. Su madre es el problema. La vieja me vigila como un halcón». Roberto se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó. «¿Para la grabación?», susurró. «¿Para esa mierda ahora mismo?». Pero yo dejé que siguiera. «Después de que terminemos con esto, nos vamos a España. El dinero de la herencia nos alcanza para empezar nueva vida». «¿Y Roberto?». «Roberto se puede ir al carajo, junto con sus padres sordos y su familia patética». El silencio que siguió era ensordecedor. Roberto se tambaleó hacia atrás. Fernando lo sostuve del brazo. «¿30 años?», murmuré Roberto. «30 años de mi vida». Sandra corrió hacia él.
Roberto, mi amor, puedo explicártelo todo. Esa mujer me tendió una trampa. ¿Una trampa? Roberto se giró hacia ella con una mirada que nunca le había visto. ¿También fue una trampa cuando le dijiste a Alejandro que mis padres eran una carga? Yo nunca... ¿También fue una trampa cuando abortaste a su hijo mientras yo lloraba pensando que habíamos perdido a nuestro bebé? La voz de Roberto subió hasta convertirse en un grito. Fernando se acercó despacio y puso ambas manos en los hombros de su hijo. Tranquilo, mijo. Ya pasó. Ya sabemos la verdad. ¿Ya pasó? Roberto se rió con una risa quebrada. Papá, perdí 30 años. 30 años defendiendo a una mujer que los odiaba. 30 años pidiéndoles perdón por las humillaciones que les hacía. Se giró hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, perdóname. Perdóname por no haberte creído, por no haberte protegido. Lo abracé mientras Sandra nos miraba con odio puro. Ya, mijo. Lo importante es que ahora sabes. Pero Sandra no había terminado. ¿Saben qué? Se enderezó y recuperó esa sonrisa fría que tan bien conocía. Roberto es un cobarde que necesita que su mami pelee sus batallas. ¿De verdad creen que me voy a ir así como así? Caminó hacia la mesa y tomó el cuchillo de la carne. Esta es mi casa también. Llevo 30 años aguantando a esta familia disfuncional. No me voy a ir con las manos vacías. Roberto se interpuso entre ella y nosotros. Sandra, deja ese cuchillo. ¿O qué? ¿Me vas a pegar como pegabas a las paredes cuando te enojabas? Se rió. Eres patético, Roberto. Un hombre de 50 años que no puede enfrentar a su esposa. Tienes razón, dijo Roberto de repente. Soy patético, pero no por las razones que crees. Su voz cambió, se volvió más firme, más grave. Soy patético porque permití que humillaras a mis padres durante 3 décadas. Soy patético porque creí cada una de tus mentiras. Soy patético porque te defendí cuando mi madre me advirtió sobre ti. Sandra retrocedió un paso, confundida por el cambio en su tono. Pero ya no más. Roberto le quitó el cuchillo de las manos con un movimiento rápido y firme. ¿Te vas esta noche? Con la ropa que tengas puesta. Nada más. ¿Y mis cosas? ¿Mis joyas? Mi ropa. Tus joyas las vendiste para financiar tu aventura con Alejandro. Tu ropa puede quedarse aquí hasta que te consigas un abogado. Roberto dejó el cuchillo lejos de su alcance. ¿Pero no vas a dormir una noche más bajo este techo? Sandra miró alrededor buscando apoyo, pero los rostros de los invitados la miraban con disgusto y shock. Esto no va a quedar así, dijo con voz venenosa. Conozco abogados. Te voy a quitar todo, Roberto. La casa, el negocio, hasta el último peso. Inténtalo. Saqué otro sobre del cajón del aparador. Pero va a ser difícil cuando la fiscalía sepa sobre los cheques falsos que firmaste a nombre de Roberto el año pasado. El color desapareció completamente de su rostro. ¿Qué cheques? Los cheques por 40.000 pesos que cobraste usando la cuenta comercial de Roberto. Falsificación de documentos. Eso son entre 2 y 5 años de prisión, Sandra. Fernando se aclaró la garganta. ¿Y eso sin contar?, dijo con voz clara y firme. Lo que va a decir la esposa de Alejandro cuando sepa que su esposo tiene un departamento secreto con otra mujer. Sandra nos miró como si nos viera por primera vez. ¿Ustedes planearon todo esto? No, respondí. Tú planeaste todo esto cuando decidiste robarnos, mentirnos y destruir a esta familia. Nosotros solo decidimos defendernos. Sandra tomó su cartera del sofá. Van a pagar por esto. Los 3 van a pagar muy caro. Ya pagamos suficiente, dijo Roberto. 30 años fue suficiente. Sandra caminó hacia la puerta, pero se detuvo. ¿Y Alejandro?
¿También él sabe que lo traicionaron? Sonreí. Alejandro recibió una copia de todas las grabaciones esta mañana, junto con las pruebas de que le estabas robando dinero de la cuenta conjunta que tenían para el departamento. La expresión de Sandra cambió de furia a pánico. Él me va a proteger. Alejandro cambió las cerraduras del departamento esta tarde, mentí sin pestañear, y bloqueó tu acceso a la cuenta bancaria. Sandra se aferró al marco de la puerta. ¿Cómo sabes eso? Porque Alejandro Méndez es más inteligente de lo que pensabas, y tú eres más tonta de lo que creías. Roberto se acercó a la puerta y la abrió. Afuera, Sandra, ahora. Pero Sandra no se movió. No tengo a dónde ir. Eso debiste pensarlo antes de traicionar a todos los que te amábamos. Roberto, por favor, solo dame una oportunidad de explicar. Tuviste 30 años de oportunidades. Roberto señaló hacia afuera. No vas a tener una más. Sandra salió finalmente, pero antes de irse, se giró una última vez. Esto no termina aquí, Rosa. Tu victoria va a durar muy poco. ¿Ya veremos?, respondí. La puerta se cerró con un golpe suave. Roberto se recostó contra la madera y se cubrió la cara con las manos. ¿Ahora qué, mamá? ¿Qué hago ahora? Lo abracé fuerte mientras Fernando se acercaba despacio. Ahora respiras, hijo. Ahora empezamos de nuevo. Pero en el fondo sabía que Sandra tenía razón en algo. Esto no había terminado. A las 3 de la mañana, alguien trató de forzar la puerta trasera. Me desperté con el sonido de metal raspando contra metal. Fernando siguió dormido. Su sordera a veces era una bendición. Me levanté despacio y caminé hacia la cocina sin encender luces. La silueta de Sandra era inconfundible contra el vidrio esmerilado. «¡Idiota!», susurré. Creía que iba a rendirse tan fácil. Tomé mi teléfono y marqué el número que había memorizado 3 meses atrás. Patricio, soy Rosa Mendoza. Sandra está intentando entrar a la casa. ¿Llamó a la policía? La voz del investigador sonaba despejada a pesar de la hora. No quiero policías todavía. Quiero que la vea intentando robar. Necesito más evidencia. Estoy a 10 minutos de su casa. El ruido se detuvo. Sandra había logrado abrir la cerradura. Corrí al dormitorio de Roberto y toqué suavemente su puerta. Roberto, despiértate. Sandra está adentro. Mi hijo se levantó inmediatamente. ¿Qué? Está en la cocina. No hagas ruido. Roberto tomó un bate de béisbol del closet. Bajamos juntos por las escaleras. La luz de una linterna bailaba en la cocina. Sandra registraba los cajones frenéticamente. ¿Qué está buscando?, susurró Roberto. Probablemente el resto de las grabaciones. Sandra abrió el cajón donde yo guardaba los documentos importantes. Sus manos temblaban mientras revisaba los papeles. No están aquí, la oímos murmurar. Tienen que estar en algún lugar. Roberto se adelantó, pero yo lo detuve. Espera, déjala que se incrimine más. Sandra encontró mi caja de seguridad debajo del fregadero. Comenzó a forzar la cerradura con un destornillador. Ahora sí está cometiendo un delito grave, susurré. El sonido de un auto estacionándose nos llegó desde afuera. Patricio había llegado. Sandra levantó la cabeza como un animal asustado. Roberto encendió todas las luces de la cocina. ¿Buscabas algo en particular? Sandra se giró con el destornillador en la mano como un arma. Roberto, las llaves de mi auto están aquí. Tu auto está afuera, Sandra. Las llaves están en tu cartera. La puerta principal se abrió. Patricio entró con una cámara en la mano. Buenas noches, señora Santos. ¿Podría explicarme qué hace en esta casa a las 3 de la madrugada? Sandra miró hacia la puerta trasera
calculando si podía escapar. Es mi casa también. Tengo derecho... No desde que Roberto cambió las cerraduras y presentó la denuncia por abandono del hogar, dijo Patricio calmadamente. Legalmente, esto es allanamiento de morada. Sandra dejó caer el destornillador. ¿Qué denuncia? Roberto sacó unos papeles de su bolsillo. La que presenté esta tarde mientras tú intentabas vaciar nuestra cuenta bancaria conjunta. Yo no. El banco tiene grabaciones de seguridad, Sandra, y registros de que intentaste transferir 40.000 pesos a una cuenta en las Islas Caimán. Sandra se desplomó en una silla. ¿Cómo sabían todo eso? Me acerqué y me senté frente a ella. Te subestimaste, Sandra. Creías que éramos viejos tontos que no entendíamos nada. Pero cometiste un error muy grande, continuó Roberto. ¿No supiste que mi madre trabajó 15 años en contabilidad antes de casarse? Sabe leer estados financieros mejor que muchos abogados. Y que Fernando, añadí, no está tan sordo como fingía estar. Escuchó cada palabra de tus conversaciones telefónicas durante los últimos 6 meses. Sandra levantó la vista, confundida. ¿Fernando fingía? La voz de mi esposo llegó desde la escalera. Fingía cuando me convenía. Fernando bajó lentamente, vestido con su bata azul. Como cuando hablabas con Alejandro sobre cómo ibas a envenenarme para cobrar mi seguro de vida. El mundo se detuvo. Roberto se aferró al respaldo de su silla. ¿Envenenar? Fernando se sentó pesadamente en la mesa. Arsénico en pequeñas dosis, mezclado con mis vitaminas. Sandra pensaba que mis temblores y mareos eran por la edad. Por eso los análisis de sangre, murmuré, conectando las piezas. Por eso insistías en que fuera a diferentes médicos. Porque los niveles de arsénico aparecían en los exámenes, pero Sandra los interceptaba antes de que llegaran a casa. Patricio se acercó a Sandra. Tenemos las grabaciones de esas conversaciones y muestras de las vitaminas alteradas que guardó Fernando. Sandra se levantó bruscamente. Están locos. Todos están completamente locos. Fernando es un viejo paranoico. ¿Paranoico? Fernando sacó un frasco de pastillas de su bolsillo. Patricio analizó estas vitaminas la semana pasada. ¿Quieres que te lea los resultados? Sandra corrió hacia la puerta trasera, pero Patricio fue más rápido. Señora Santos queda detenida por intento de homicidio, allanamiento de morada y falsificación de documentos. ¿No pueden demostrar nada? ¿No? Patricio sacó su teléfono y mostró una grabación de video. ¿Reconoce esta farmacia? En la pantalla se veía a Sandra comprando arsénico para ratas 3 meses atrás. Qué conveniente que use su tarjeta de crédito para todo, comentó Patricio. Sandra se desplomó completamente. Alejandro me obligó. Él me dijo que era la única manera. Alejandro está en una celda desde esta tarde. Mentí. Confesó todo a cambio de una sentencia reducida. ¿Qué? Los ojos de Sandra se llenaron de pánico. Patricio lo arrestó cuando intentó vaciar la cuenta bancaria conjunta que tenían. Roberto se acercó a Sandra y se arrodilló frente a ella. Una última pregunta, Sandra. Solo una. Ella lo miró con ojos vidriosos. ¿Alguna vez me amaste, aunque sea al principio? Sandra se rió. Una risa seca, amarga, que me heló la sangre. ¿Amarte? Roberto, eras un idiota conveniente con una familia que tenía dinero. Nunca te amé, ni un solo día. Roberto se levantó despacio. Gracias por la honestidad. Patricio puso las esposas en las muñecas de Sandra. Vamos, señora Santos, tiene derecho a permanecer callada. Mientras se la llevaban, Sandra se giró hacia mí. Esto no termina aquí, Rosa. Tengo amigos. Gente que te va a hacer pagar. Ya veremos.
respondí calmadamente. La puerta se cerró detrás de ellos. Roberto se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. 30 años, mamá. 30 años viviendo con alguien que quería matar a mi padre. Fernando se sentó a su lado. Hijo, no te tortures. Lo importante es que nos dimos cuenta a tiempo. ¿A tiempo? Roberto levantó la vista. Papá, te estaba envenenando. Si mamá no hubiera investigado... Pero investigué, lo interrumpí. Y Fernando fingió estar más sordo para escuchar mejor. ¿Y tú tuviste el valor de enfrentarla? ¿Ahora qué hacemos? Miré por la ventana. El amanecer empezaba a colorear el cielo de naranja. Ahora esperamos a que Patricio vuelva con noticias. Pero había algo que no les había dicho. Sandra tenía razón. Esto no había terminado. Y sus amigos ya habían empezado a moverse. El primer mensaje llegó a las 7 de la mañana. Tu familia va a pagar por lo que hicieron. Roberto leyó el mensaje en voz alta mientras desayunábamos en silencio. ¿De qué número?, preguntó Fernando. Número privado. Roberto bloqueó el teléfono. Probablemente uno de los contactos de Sandra. Yo no dije nada, pero mi estómago se retorció. Los amigos de Sandra eran más peligrosos de lo que mis hijos imaginaban. A las 9 sonó el timbre. Patricio entró con cara de preocupación. Tenemos problemas. Se sentó en la mesa del comedor y abrió una carpeta. Sandra no actuaba sola. Su red de contactos es más grande de lo que pensábamos. ¿Qué tipo de contactos?, pregunté. Alejandro Méndez tiene conexiones con lavado de dinero. Sandra era solo una pieza pequeña en algo mucho más grande. Roberto se puso pálido. ¿Qué tan grande? Estafa de seguros, falsificación de documentos, asesinatos encubiertos como muertes naturales. Patricio me miró, directamente. Rosa, usted salvó la vida de Fernando por días, literalmente días. Fernando tomó mi mano. ¿Y ahora?, susurró. Ahora Sandra está negociando con la fiscalía, ofreciendo información sobre toda la red a cambio de protección. ¿Protección de quién? De la gente que la contrató para matar a Fernando. El silencio cayó sobre la cocina como una losa de cemento. Roberto se levantó bruscamente. ¿Están diciendo que alguien pagó a Sandra para asesinar a mi padre? No exactamente. Patricio sacó unas fotografías. Pagaron a Sandra para que se casara con usted, Roberto, para acceder al dinero de la familia y eliminar gradualmente a sus padres. Las fotografías mostraban a Sandra con diferentes hombres en restaurantes, hoteles, oficinas. Una operación de 20 años, continuó Patricio. Sandra recibía pagos mensuales por mantener el matrimonio y obtener información financiera. ¿Información para qué? Para identificar familias de clase media con ahorros significativos y propiedades valiosas. Patricio señaló una de las fotos. Este hombre es Carlos Rueda. Tiene 7 esposas como Sandra en diferentes ciudades. Fernando estudió las fotografías. ¿Y Alejandro? Alejandro coordinaba las operaciones desde su empresa de construcción. Las propiedades que compraban las esposas las usaban para lavar dinero del narcotráfico. Roberto se sentó despacio. ¿El departamento que compró Sandra? Comprado con dinero de cocaína, según nuestras investigaciones. Mi teléfono vibró. Otro mensaje. Tienen 48 horas para retirar las denuncias o su familia desaparece. Mostré el mensaje a Patricio. ¿Pueden protegernos? Vamos a intentarlo, pero estas personas no juegan. Ya mataron a 3 testigos en casos similares. La puerta principal se abrió sin que nadie tocara el timbre. Una mujer elegante, de unos 50 años, entró como si fuera su casa. Buenos días, familia Mendoza. Patricio puso la mano en su pistola. ¿Quién es usted? Soy la abogada de Sandra Santos.
Vengo a negociar. Se sentó sin invitación en nuestro sofá. Mi nombre es Claudia Vargas. Represento los intereses de mi clienta y de sus asociados comerciales. Sandra está en prisión, dijo Roberto. Sandra está bajo protección policial, esperando que ustedes entiendan la gravedad de su situación. Claudia abrió su maletín y sacó unos documentos. Esta es una propuesta muy simple. Ustedes retiran todas las denuncias contra Sandra. Ella recupera sus derechos sobre la mitad de los bienes matrimoniales. Y todos vivimos felices para siempre. ¿Y si no aceptamos?, preguntó Fernando. Su nieto Mateo sale de la escuela todos los días a las 3:30. Camina solo las 4 cuadras hasta la parada del autobús. Mi sangre se congeló. ¿Están amenazando a mi nieto? No estoy amenazando a nadie, señora Rosa. Solo estoy mencionando hechos observables. Patricio se levantó. Señora Vargas, eso es intimidación a testigos. Es un delito federal. ¿Intimación? Claudia se rió. Yo solo mencioné el horario escolar de un niño. ¿Dónde está la intimidación? Roberto se acercó a la mujer. Si tocan a mi hijo... Nadie va a tocar a nadie, Roberto, siempre que ustedes sean razonables. Claudia sacó otro documento. También tenemos información muy interesante sobre las finanzas de la familia Mendoza. Parece que su madre ha estado evadiendo impuestos durante 15 años. Eso es mentira, dije. ¿Es mentira que no declaró el dinero de la venta de las joyas de su suegra? ¿Es mentira que Fernando recibió pagos en negro cuando trabajaba en construcción? Fernando se puso tenso. Esos pagos fueron hace 30 años. El Estatuto de Limitaciones para Fraude Fiscal es de 10 años en algunos casos, don Fernando, especialmente cuando hay evidencia de ocultamiento deliberado. Patricio estudió los documentos. Estas acusaciones son fabricadas. ¿Fabricadas? Claudia sonrió. Tenemos testigos que confirman cada transacción. Ex empleados de Roberto que declararán que pagaba salarios en negro. Vecinos que vieron a Rosa vendiendo joyas sin reportar las ganancias. Roberto se sentó pesadamente. ¿Qué quieren exactamente? Que Sandra recupere su libertad y la mitad de los bienes matrimoniales. Que retiren todas las denuncias. Y que esta familia aprenda a ser más discreta en el futuro. ¿Y después? Después Sandra se va del país y ustedes nunca más saben de nosotros. Fernando me miró. Rosa, ¿qué piensas? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Mateo, mi nieto de 12 años. Abuela, hay unos hombres en un auto negro afuera de mi escuela. Me están mirando. Mi corazón se detuvo. Claudia sonrió. ¿Ve cómo funciona esto, señora Rosa? Ustedes cooperan o las cosas se ponen muy difíciles para toda la familia. Miré a Roberto, a Fernando, a Patricio. Todos esperaban mi respuesta. Pero yo ya había tomado una decisión 3 semanas atrás, cuando contraté a Patricio. Señora Vargas, dije calmadamente, creo que usted no sabe con quién está tratando. Saqué mi teléfono y marqué un número. ¿Comisioner Johnson? Soy Rosa Mendoza. Ya pueden proceder. Claudia perdió la sonrisa. ¿Qué está haciendo? Activando la operación ratonera que planeamos hace un mes. Las sirenas comenzaron a sonar afuera. Claudia se levantó bruscamente. Esto es un error muy grave, señora Mendoza. El único error, respondí, fue subestimar a una abuela que protege a su familia. La puerta se abrió y entraron 6 agentes federales. Pero cuando esposaron a Claudia, ella se giró hacia mí con una sonrisa que me heló la sangre. Esto apenas comienza, Rosa, apenas comienza. A las 2 horas de que arrestaran a Claudia, cortaron la electricidad de la casa. No es casualidad, dijo Patricio mientras revisaba los fusibles.
Alguien saboteó el transformador de la cuadra. Roberto caminaba nervioso por la sala. ¿Y Mateo? ¿Llegó bien a casa de mi ex esposa? Sí, pero los hombres del auto negro siguen estacionados frente a la escuela. Fernando se asomó por la ventana. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir así, como prisioneros en nuestra propia casa? El tiempo que sea necesario, respondí, aunque mi voz sonaba menos segura de lo que quería. Mi teléfono vibró. Un mensaje de video. En la pantalla apareció Sandra, sentada en lo que parecía una oficina elegante. Hola, Rosa. Como puedes ver, no estoy exactamente en prisión. La cámara se movió para mostrar a 3 hombres en trajes caros detrás de ella. Mis amigos tienen mucha influencia en el sistema judicial. Mi libertad bajo fianza fue expedita. Roberto se acercó a ver el video. Reconozco esa oficina. Es en el edificio donde trabajaba Alejandro. Sandra continuó hablando. Tienes 1 hora para presentarte en esta dirección. Sola. O tu familia va a descubrir qué tan creativos pueden ser mis socios. La imagen cambió. Ahora mostraba fotos de Mateo saliendo de la escuela, de Roberto en su oficina, de Fernando comprando medicinas en la farmacia. 1 hora, Rosa. No más. El video terminó. Patricio revisó su pistola. Es una trampa obvia. No puede ir. Si no voy, van a lastimar a mi familia. Si va, la van a matar, dijo Fernando. Y después van a venir por nosotros de todas formas. Roberto se puso de pie. Voy yo. No. Mi voz salió más firme de lo esperado. Esto empezó conmigo. Yo lo voy a terminar. Mamá, no seas ridícula. Ridícula. Me levanté y miré a mi hijo a los ojos. Hijo, llevo 72 años en este mundo. Sobreviví a una dictadura, a la muerte de mis padres, a criar 4 hijos con el sueldo de tu padre. ¿Crees que una mujer como Sandra me va a asustar? Patricio se interpuso. Rosa, estos no son criminales comunes. Tienen recursos, conexiones, experiencia matando gente. Y yo tengo algo que ellos no tienen. ¿Qué? Nada que perder. Fui a mi dormitorio y abrí el cajón secreto detrás del espejo. Dentro estaba la pistola que Fernando había comprado 20 años atrás cuando tuvimos problemas con ladrones en el barrio. También estaba la copia de seguridad de todos los documentos que Patricio había recolectado. Y un sobre que nadie más sabía que existía. Rosa, ¿qué estás haciendo? Fernando había subido detrás de mí, preparándome para terminar esto de una vez. Bajé las escaleras con la pistola en mi cartera y el sobre en mi mano. Mamá, no puedes ir armada. Te van a cachear. No voy a usar la pistola para dispararles, Roberto. Entonces, ¿para qué? Para que sepan que hablo en serio. Patricio bloqueó la puerta. No la puedo dejar ir sola. Sí puedes, porque vas a estar siguiéndome desde una distancia segura. Le entregué un pequeño dispositivo, GPS con audio. Todo lo que digan va a quedar grabado. Rosa, esto es demasiado peligroso. Fernando. Me acerqué a mi esposo y tomé sus manos temblorosas. Si algo me pasa, quiero que sepas que estos han sido los mejores 50 años de mi vida. No digas esas cosas. Y Roberto, me giré hacia mi hijo. Mateo va a necesitar que seas fuerte, más fuerte de lo que fuiste con Sandra. Mamá, por favor. Y Patricio, miré al investigador. Si no salgo de ese edificio en 2 horas, entrégale este sobre al fiscal federal. Patricio tomó el sobre. ¿Qué hay aquí? Los nombres reales de todos los involucrados, sus cuentas bancarias, sus direcciones y la ubicación de 3 cuerpos que enterraron en el último año. El silencio llenó la habitación. ¿Cómo obtuvo esa información? Susurró Patricio. Sandra no era la única que podía contratar investigadores privados. Salí de la casa
antes de que pudieran detenerme. El edificio estaba a 20 minutos en taxi. Durante el viaje, revisé el contenido de mi cartera una vez más. La pistola cargada con 6 balas. El sobre con las pruebas que podían destruir a toda la organización. Y una carta que había escrito esa mañana para Mateo, explicándole por qué su abuela había tenido que hacer lo que hizo. El taxi se detuvo frente al edificio de cristal donde había trabajado Alejandro. ¿Está segura de que quiere bajarse aquí, señora?, preguntó el conductor. Se ve muy peligroso. Estoy segura. Pagué y bajé del taxi. 2 hombres me esperaban en la entrada. Señora Mendoza, acompáñenos, por favor. Subimos en el ascensor hasta el piso 15. Las puertas se abrieron directamente a una oficina enorme con ventanas que daban a toda la ciudad. Sandra estaba sentada detrás de un escritorio de roble, vestida como una ejecutiva exitosa. Rosa, qué puntual. Siempre fuiste muy responsable. ¿Qué quieres, Sandra? Siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. Me senté frente al escritorio, manteniendo mi cartera cerca. Sandra sonrió esa sonrisa fría que tanto odiaba. ¿Sabes cuánto dinero mueve nuestra operación anualmente? No me interesa. 200 millones de dólares. Tu familia era solo un objetivo más en una lista muy larga. Uno de los hombres se acercó por detrás. Pude sentir su respiración en mi cuello. Pero cometiste un error muy grave, Rosa. Nos obligaste a improvisar. Y cuando improvisamos, las cosas se ponen desagradables. Sandra abrió una carpeta. Tu nieto Mateo va a tener un accidente camino a casa. Tu esposo va a sufrir un infarto por el estrés. Roberto va a desaparecer en un viaje de negocios que nunca terminará. ¿Y yo? Tú vas a escribir una carta confesando que todo fue una venganza contra Sandra porque descubriste que Roberto te estaba robando dinero. Después te vas a suicidar por la culpa. Sandra se levantó y caminó hacia la ventana. Es un plan perfecto. Toda tu familia destruida y nosotros libres para continuar con nuestro trabajo. ¿Terminaste?, pregunté calmadamente. Sandra se giró, sorprendida por mi tono. ¿Cómo dices? Me levanté despacio y puse mi cartera sobre el escritorio. Pregunto si ya terminaste con tu monólogo de villana de película. Rosa, ¿no entiendes la situación? Entiendo perfectamente. Saqué la pistola de mi cartera. Entiendo que eres una sociópata que arruinó 30 años de la vida de mi hijo. Los 2 hombres se movieron hacia mí, pero Sandra los detuvo con un gesto. Rosa, esa pistola no te va a servir de nada. Somos 3 contra 1. Tienes razón. Dejé la pistola sobre el escritorio. Por eso no vine a matarte. Sandra se confundió. ¿Entonces a qué viniste? Sonreí por primera vez desde que había entrado a esa oficina. Vine a entretenerte mientras mis amigos rodeaban el edificio. En ese momento, el sonido de sirenas llenó la calle. Sandra corrió hacia la ventana. 20 autos policiales habían bloqueado todas las salidas del edificio. ¿Cómo? ¿De verdad creías que una mujer de 72 años iba a venir sola a enfrentar a unos criminales? Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. Transmisión en vivo. Todo lo que dijiste en los últimos 10 minutos fue grabado y enviado directamente a la fiscalía. Sandra se abalanzó hacia la pistola, pero yo fui más rápida. Esa pistola no está cargada, querida. Las balas están aquí. Saqué 6 balas de mi bolsillo. ¿Pensabas que iba a venir armada de verdad? Soy abuela, Sandra, no asesina. Los 2 hombres corrieron hacia la puerta, pero se encontraron con 6 agentes federales apuntándoles con rifles. Sandra se desplomó en su silla. Esto es imposible. Nuestra operación es perfecta. Tenemos contactos en todos lados. ¿Tenías contactos?
la corregí, hasta que el fiscal federal descubrió que varios de tus contactos también estaban siendo investigados por corrupción. Me acerqué al escritorio y tomé la pistola descargada. Una última cosa, Sandra. ¿Qué? La próxima vez que planees arruinar una familia, asegúrate de que la abuela no haya trabajado 15 años en contabilidad forense. Sandra levantó la vista, confundida. Nunca trabajaste en contabilidad. Dijiste que... ¿Mentí? Sonreí. Igual que tú mentiste durante 30 años. Los agentes se llevaron a Sandra esposada. Antes de salir, se giró una última vez. Esto no termina aquí, Rosa. Sí, respondí tranquilamente. Sí, termina aquí. Pero mientras la veía desaparecer en el ascensor, una parte de mí se preguntaba si tendría razón. ¿Realmente había terminado todo? 6 meses después, encontré la carta debajo de mi puerta. Rosa, espero que hayas disfrutado tu victoria. Fue temporal. No había remitente, pero reconocí la letra de Sandra inmediatamente. Roberto estaba desayunando en la cocina cuando bajé con la carta. ¿Qué es eso, mamá? Nada importante. Guardé la carta en mi bolsillo. ¿Cómo amaneció Mateo? Bien. Ya no pregunta por qué tiene que ir y volver de la escuela con escolta policial. Fernando entró con el periódico. Las noticias dicen que liberaron a Sandra la semana pasada. Reducción de condena por cooperación con la justicia. Mi estómago se contrajo. ¿Cuánto tiempo estuvo presa? 5 meses, menos de lo que esperábamos. Roberto dejó su café sobre la mesa. ¿Debería preocuparme? No lo sé, respondí honestamente. Esa tarde, mientras regaba las plantas del jardín, un auto negro se estacionó frente a la casa. Sandra bajó del asiento del pasajero. Se veía diferente, más delgada, el cabello teñido de rubio, anteojos de sol que ocultaban sus ojos. Caminó hacia la reja con pasos seguros. «Hola, Rosa». «Hola, Sandra». «¿Podemos hablar?» Miré hacia la casa. Roberto y Fernando estaban adentro viendo televisión. 5 minutos. Sandra se acercó a la reja, pero no trató de abrirla. «Quería agradecerte». ¿Agradecerme? La prisión me dio tiempo para pensar, para entender que mi vida había sido una mentira. No respondí. Sandra nunca había sido buena mintiendo cuando trataba de sonar sincera. «Rosa, sé que no me crees, y tienes razones para no hacerlo». «¿Qué quieres, Sandra?» «Quiero pedirte perdón». Las palabras sonaron extrañas saliendo de su boca. ¿Perdón? Por 30 años de mentiras, por intentar matar a Fernando, por arruinar la vida de Roberto. Su voz se quebró ligeramente, por ser una hija política horrible. ¿Y? No hay G, Rosa. Solo quería decirte que te respeto, que admiro lo que hiciste para proteger a tu familia. Sandra se quitó los anteojos. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. ¿Sabes lo que aprendí en prisión? Dime. Que nunca tuve una familia real. Nunca supe lo que era amar a alguien más que a mí misma. Y ahora sí sabes. Ahora sé que es demasiado tarde para aprenderlo. Sandra volvió a ponerse los anteojos. Me voy del país, Rosa. Esta es la última vez que me vas a ver. ¿A dónde vas? A un lugar donde pueda empezar de nuevo, donde nadie sepa quién fui. ¿Y la organización? ¿Tus socios? Sandra sonrió, pero esta vez era una sonrisa triste. Los federales desmantelaron toda la red. Algunos están muertos, otros en prisión. Yo fui la única que cooperó a tiempo. ¿Es verdad? Es verdad. Sandra se giró para irse, pero se detuvo. Rosa, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Roberto nunca supo sobre el dinero de la herencia que robé. Lo sé. No, no lo sabes todo. Sandra se acercó más a la reja. Roberto me ayudó a esconderlo. Mi sangre se congeló.
¿Qué estás diciendo? Roberto sabía del departamento, sabía de las cuentas bancarias, sabía que yo tenía una relación con Alejandro. Estás mintiendo. ¿Por qué mentiría ahora? Ya perdí todo. Sandra sacó unos papeles de su cartera. Estos son mensajes de texto entre Roberto y yo, fechados hace 2 años. Tomé los papeles con manos temblorosas. Roberto, ¿ya transferiste el dinero a la cuenta de las Caimán? Sandra, sí. Alejandro dice que es segura. Roberto, perfecto. Mis padres nunca van a sospechar. Sandra, ¿y si tu madre se da cuenta? Roberto, mi madre confía en mí. Jamás pensaría que le robaría. Las palabras bailaron frente a mis ojos. No, Roberto no haría esto. Roberto planeaba divorciarse de mí después de que murieras tú y Fernando. Se quedaría con toda la herencia y yo desaparecería con mi parte. ¿Por qué me dices esto? Porque mereces saber la verdad. Toda la verdad. Sandra volvió hacia el auto. Roberto te ama, Rosa, pero también ama el dinero. Y cuando tuvo que elegir entre protegerte o proteger su futuro económico, no terminó la frase. La única razón por la que te defendió en Nochebuena fue porque se dio cuenta de que yo tenía evidencia contra él también. El auto negro arrancó y desapareció por la esquina. Me quedé parada junto a la reja, sosteniendo los papeles, sintiendo como si el mundo se desplomara otra vez. «Mamá». Roberto salió de la casa. «¿Con quién hablabas?» Lo miré a los ojos, buscando algún rastro de la verdad. «Con nadie importante». Pero mientras Roberto me ayudaba a entrar a la casa, una pregunta me quemaba por dentro. ¿Era posible que mi propio hijo me hubiera traicionado? Esa noche, después de que Roberto se fuera a su casa y Fernando se durmiera, revisé nuestros estados bancarios de los últimos 3 años. Lo que encontré me quitó el sueño para siempre. Roberto había tenido acceso a todas nuestras cuentas. Roberto había autorizado transferencias que yo no recordaba. Roberto había firmado documentos que yo nunca había visto. Y en una cuenta que supuestamente era mía, faltaban $40.000. Exactamente la misma cantidad que Sandra había robado. Me senté en la oscuridad de mi dormitorio, escuchando la respiración pesada de Fernando, y me pregunté si había salvado a mi familia o si había protegido al lobo equivocado. «Fernando», susurré, «¿estás despierto?» «Sí, tenemos que hablar». Fernando encendió la lámpara de noche. «¿Qué pasa?» Le mostré los papeles que Sandra había dejado. Fernando los leyó en silencio. Su cara se puso gris. «Rosa, esto no puede ser real. Revisé nuestras cuentas. El dinero falta. Roberto no nos haría esto. Es nuestro hijo. Sandra también era nuestra nuera durante 30 años. Fernando se sentó en el borde de la cama. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Pero mientras abrazaba a mi esposo en la oscuridad, una parte de mí ya sabía lo que tenía que hacer. Si Roberto realmente me había traicionado, si había estado robándome mientras fingía protegerme, entonces la historia no había terminado. Apenas había comenzado el capítulo final. 2 semanas después, confronté a Roberto en su oficina. «Hijo, necesitamos hablar sobre estos documentos». Roberto levantó la vista de su computadora. Cuando vio los papeles en mi mano, su cara cambió completamente. «Mamá, ¿de dónde sacaste eso?» «Sandra me los dio antes de irse del país». Roberto se levantó lentamente, cerró la puerta de su oficina. «¿Qué te dijo exactamente?» «Que tú sabías todo, que planearon robarme juntos». Roberto se sentó frente a mí. Por primera vez en meses pude ver al niño asustado que había sido cuando tenía problemas en la escuela. «Mamá, es complicado. Hazlo simple». Roberto respiró profundamente. Sabía que Sandra me engañaba con Alejandro. Lo supe hace 2 años.
¿Y no me dijiste nada? Iba a decírtelo, pero después descubrí lo del dinero. Se frotó la cara con las manos. Sandra me amenazó con acusarme de fraude fiscal si la denunciaba. ¿Qué fraude fiscal? Los pagos en negro que recibí cuando empecé el negocio. Sandra guardó evidencia durante años. Mi corazón se partió un poco más. ¿Entonces decidiste robar mi dinero? No. Roberto se levantó bruscamente. Decidí protegerte de la única manera que podía. Explícate. Sandra me dijo que si no la ayudaba a acceder a parte del dinero de la herencia, iba a matar a papá de todas formas, pero más lentamente. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Pensé que si le daba algo del dinero, te dejaría en paz, que se conformaría con eso y se iría. Pero en vez de eso, empezó a envenenar a tu padre. Cuando me di cuenta de lo del arsénico, ya era demasiado tarde. Estaba atrapado. Roberto se arrodilló frente a mi silla. Mamá, cada día que pasaba me odiaba más a mí mismo, pero tenía miedo. Miedo de que me mandaran a prisión, miedo de que Sandra cumpliera sus amenazas. ¿Y la noche de Nochebuena? ¿Por qué finalmente la enfrentaste? Porque me di cuenta de que iba a matar a papá sin importar lo que yo hiciera, y porque vi el dolor en tus ojos cuando ella lo humilló. Roberto tomó mis manos. Esa noche entendí que prefería ir a prisión antes que seguir siendo cómplice de lastimarte. Lo miré en silencio por un largo minuto. Roberto, ¿me estás diciendo la verdad? Te juro por la vida de Mateo que es la verdad. ¿Y el dinero que falta? Está en una cuenta bloqueada por los federales. Cuando termine la investigación, te lo van a devolver todo. Me levanté y caminé hacia la ventana de su oficina. La ciudad se extendía abajo, llena de gente viviendo sus vidas sin saber que el mundo podía cambiar en una noche de Nochebuena. ¿Sabes lo que más me duele, hijo? Dime. Que no confiaras en mí, que pensaras que no podía protegerme sola. Mamá, durante 72 años he enfrentado cosas que tú no puedes imaginar. Dictaduras, pobreza, la muerte de mis padres, criar a 4 hijos prácticamente sola. Me giré para mirarlo. ¿De verdad creías que una mujer como Sandra me iba a derrotar? Roberto se quebró completamente. Perdóname, mamá. Perdóname por ser cobarde, por no confiar en ti, por casi perder a papá, por mi estupidez. Lo abracé mientras lloraba. Ya, hijo, lo importante es que al final elegiste bien. ¿Me perdonas? Te perdono, pero con una condición. Roberto se separó para mirarme. ¿Cuál? Nunca más me ocultes algo, porque piensas que soy demasiado frágil para manejarlo. Soy tu madre, no tu hija. Te lo prometo. Y otra cosa. ¿Qué? Vas a ir a terapia. Esta experiencia te traumatizó y necesitas ayuda profesional. Roberto se rió entre lágrimas. Está bien, pero solo si tú también vas. ¿Yo? ¿Por qué? Porque derrotaste a una organización criminal internacional a los 72 años. Eso no es normal, mamá. Eso es extraordinario. Sonreí por primera vez en semanas. Tienes razón, no es normal. 6 meses después, Roberto y yo salíamos juntos de nuestra sesión de terapia familiar. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras caminábamos hacia el auto. Mejor, menos enojada. ¿Y papá? Tu padre está floreciendo. Sin el arsénico en su sistema, parece 20 años más joven. ¿Y Mateo? Mateo está orgulloso de tener la abuela más famosa de la escuela. Roberto se rió. Es verdad, el caso salió en todos los periódicos. Abuela de 72 años desarticula red de estafa internacional. No me gusta la fama. ¿Pero te gusta la justicia? Nos subimos al auto. Roberto encendió la radio y comenzó a sonar una canción que no reconocí. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, le dije. ¿Qué? Que la familia no se trata de ser perfectos.
Se trata de elegirse mutuamente, incluso cuando es difícil. ¿Me elegiste a mí, después de todo lo que pasó? Te elegí desde el día que naciste, Roberto, y te voy a seguir eligiendo hasta el día que me muera. Roberto se detuvo en un semáforo y me miró. Te amo, mamá. Yo también te amo, hijo. Cuando llegamos a casa, Fernando estaba en el jardín jugando fútbol con Mateo. Su risa llenaba el aire como música. Abuela, Mateo corrió hacia mí. ¿Sabías que el abuelo me va a enseñar a manejar cuando cumpla 16? ¿En serio? Miré a Fernando con una ceja alzada. ¿Y quién le dio permiso? Fernando se encogió de hombros. La vida es corta, Rosa. Hay que disfrutarla. Esa noche, después de cenar, me senté en el porche con una taza de té. Roberto había vuelto a su casa. Mateo se había quedado a dormir con nosotros. Fernando dormía en su silla favorita con un libro abierto en el pecho. Todo estaba en calma. Por primera vez en un año, me sentí completamente en paz. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Rosa, espero que sepas que ganaste. Era Sandra. Escribí de vuelta. No gané ni perdí nada, Sandra. Solo protegí lo que siempre fue mío. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Que era tuyo? Sonreí mientras escribía. El amor de mi familia. Y eso nunca estuvo en disputa. Sandra no volvió a escribir. Guardé el teléfono y miré las estrellas. Me pregunté si había valido la pena. Todo el dolor, todo el miedo, toda la incertidumbre. Después miré a Fernando durmiendo pacíficamente, libre de veneno por primera vez en meses. Pensé en Roberto, durmiendo en su propia casa, libre de Sandra por primera vez en 30 años. Pensé en Mateo, creciendo en una familia donde decirse la verdad era más importante que guardar secretos. Sí, me dije, valió la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de terror, porque al final, la verdad siempre gana, y el amor siempre encuentra la manera